Pues hermanitos, sean todos bienvenidos a este estudio bíblico de los días jueves. Para los que nos ven también en transmisión, Dios les bendiga muchísimo. Y bueno, vamos a empezar con nuestra sesión del día de hoy. Ustedes saben, y lo estamos recordando solamente, estamos viendo las enseñanzas del Sermón del Monte, la masterclass de Jesús. Y la semana pasada les recordaba que parte de lo que el Sermón del Monte nos enseña es quién es y cómo es una persona que vive en el reino de Dios. A través de cómo es su justicia, a través de cómo es su actitud, a través de cuál es su ser interior, la manera que responde ante las ofrendas, ante el ayuno, la relación que tiene con las demás personas. Todo Jesús nos va a decir respecto a lo que significa ser un ciudadano del reino de los cielos. La semana pasada empezábamos con la primera bienaventuranza, acerca de bienaventurados los... ¿Cuál es la primera? Los pobres en espíritu. Muy bien. El día de hoy veremos la segunda, así que acompáñenme a sus Biblias, o también ahí va a estar en pantalla, a Mateo 5, versículo 4, y veremos esta segunda bienaventuranza. Mateo 5, versículo 4. Y el texto dice de la siguiente manera, lo voy a decir yo una vez y después ustedes lo van a decir otra vez, ¿va? Dice, bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. ¿Ustedes? Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Muy bien, acompáñame a hacer una pequeña oración para pedirle a Dios que nos ayude. Señor, estamos delante de tu presencia. Sabes que necesitamos muchísimo de ti, Señor. Te pido que sea tu Santo Espíritu en este estudio, Señor, a través del Sermón del Monte, en esta segunda bienaventuranza. Señor, enséñanos, habla a nuestro corazón y que podamos nosotros poner nuestra vida a la luz de tu palabra, Dios, y ser dirigidos a través de ella, Padre. Bendice a mis hermanos que están aquí, Señor, presencialmente, y a los que nos están viendo también en las transmisiones, Dios. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Empecemos como la otra vez empezamos, a través de esta bienaventuranza. Identifiquemos las partes. Estas bienaventuranzas, en su mayoría, se dividen en tres partes: la atribución de bendición, la descripción y la razón de por qué son atribuidos con esa bendición, ¿no? Entonces, ¿alguien me puede decir, señalar estos tres puntos? ¿Cuál sería el primer punto? Bienaventurados. ¿El segundo? Los que lloran. ¿Y el tercero? Entonces ahí tenemos la atribución de bendición, que en este caso es bienaventurados. Después viene la descripción, es un adjetivo incluso. Y después viene la explicación de por qué esta persona tiene esa bienaventuranza. ¿Ok? Eso vamos a encontrar en cada una de las bienaventuranzas. Solamente en una va a cambiar un poquito el patrón. Segundo punto, empecemos a pensar acerca del significado de cada una de estas partes, así como lo estudiamos la semana pasada. Bienaventurados ya lo estudiamos la semana pasada, y aquí sí los pongo en resumen nuevamente. En el Antiguo Testamento se usaba la palabra, ¿qué palabra se usaba antes? Ashere. La encontramos, por ejemplo, en Job 5, 17 al 18. La palabra Asher en el Antiguo Testamento se refería a esta disposición de Dios de ofrecer un favor hacia la persona con un énfasis de bendición en todo su sentido amplio, porque la bendición incluía el ser disciplinados de parte de Dios. Por eso es que en Job 5:17 dice: cuán bienaventurado es el hombre a quien Dios reprende. Es decir, que una persona que es disciplinada por Dios era bienaventurada. ¿Ok? Así lo usaban en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento se usa la palabra Macarios. ¿Qué palabra usan en el griego? Macarios. ¿Y qué significa esto? Feliz, dichoso. Como decía Hetza, creo que dijiste 7 veces dichoso, ¿no? Plenamente bendecido. No te hace falta nada. Eso ya lo vimos. Entonces, aquí les pongo también que los griegos lo usaban, esta palabra Macarios, lo usaban para referirse solamente a los dioses. Como si solamente los dioses, lejos de este mundo terrenal, podían experimentar la bienaventuranza, porque no están experimentando las mismas cosas que nosotros. Pero Jesús dice: no,
Los bienaventurados ya están entre nosotros. Ajá. Eso lo vimos la semana pasada. Solamente estamos recordándonos, pero apúntenlos porque al final va a haber examen, hermanos. La segunda bienaventuranza, hermanos, que ya leímos, ¿qué les causa al momento de leerla? ¿Qué es lo primero que les llama la atención al momento de la lectura de Mateo 5:4? ¿Alguien? ¿Cuál es su primera impresión, reacción? ¿Qué les llama la atención, hermanito? Si no lo estudia uno nada más, lo lee uno, pues es algo contradictorio. Exactamente, porque la bienaventuranza lo que está diciendo es: felices los tristes, prácticamente, ¿no? ¿Es eso o no una contradicción? ¿Cómo una persona puede ser feliz siendo triste? Hoy lo vamos a ver. Pero pareciera presentarnos esta paradoja, y eso es lo que quiere hacer Jesús, que la gente al momento de escuchar esto diga: a ver, ¿cómo una persona puede hacer eso? Y preguntarse y reflexionar y empezar a indagar en el significado de las palabras. Vamos entonces, ya vimos la primera sección, bienaventurados. Vamos a la segunda parte, que es la parte de los que lloran. ¿Qué significa los que lloran? Como vimos la semana pasada, esto determinará el rumbo de toda la enseñanza. Y esta es la tarea que dejamos la semana pasada. Así que me gustaría escuchar de los que estamos aquí de este lado y de los que estamos de acá, al menos una persona de aquí o de acá, que me diga qué significa esto de los que lloran, qué investigaron o qué escribieron o qué entendemos por esto. A ver, primero empezamos por los de acá. ¿Alguien quiere participar? Pues los que sufren podría ser un... Ok, sin duda alguien que sufre es inevitable que lleve a la tristeza o al lamento, ¿no? Entonces, bueno, ¿alguien más? ¿Quieres decir? Vemos como José el soñador cuando recibe a sus hermanos, corre hacia atrás y el lloro que él tuvo pues de tristeza y a la vez de alegría por ver a sus hermanos vivos. Y dice, bueno, sería por los que lloran. Y como dice que serán, dice, ¿por qué recibirán consolación? Pues está hablando del pueblo. Ok, ahorita lo vamos a ver. Muy bien, muy bien. ¿De por acá alguien quiera participar? ¿Algún hermanito? ¿Hermanita? ¿Rodo? Rodo y después Lili y después David, ¿va? Los que lloran, los que lloran se puede decir que es por alguna causa porque lloran. Exacto. Y van a ser consolados por esa causa por la cual están llorando. Exactamente. Muy bien, lo vamos a ver exactamente lo que acaba de decir Rodo. Es una muy buena pregunta. ¿Cuál sería la razón de los por qué lloran, no? Ok, Lili, ¿querías comentar algo? Algo así parecido, sí, que están pasando por una situación difícil pues, alguna dificultad. Ok. Y en base a ello, y es por eso que lo tienen. O sea, es por eso que van a ser consolados. Esos que ellos van a... Ok, muy bien. ¿Allá, David? Yo investigué que esa palabra que se utiliza como triste también puede usarse como lamentación, lloro o luto, ¿no? Entonces, pues nada más sería agregar esa parte. Muy bien. Sí se refiere, creo que al sufrimiento. Ok, hay de por medio un sufrimiento. Adelante, Onan. Pensaba también en ese aspecto que decías de los que sufren, pero también no sé si dentro de ello cabe los que sufren por Cristo, por razón de Cristo. Ok, muy bien. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. La causa de este lamento, ¿no? Entonces eso es lo que va a determinar quiénes son estos que lloran. Muy bien. Gracias a todos los que participaron. Bueno, empecemos viendo esta segunda sección. Obviamente, hermanos, estos que lloran no se refieren a los que lloran por cualquier cosa. No se refiere a los que van a ver ¿cuántos de aquí lloraron por cuando Mufasa murió? ¿No lloraron por eso? Dios les perdona, no tienen corazón. Yo sí, como quise llorar. O aquellos que lloran por ver a su esposa venir al altar, ¿no? Esa es una emoción muy fuerte. No se refiere a esa clase de lamento, de lloro, de lágrima. Yo puse ahí la imagen de un bebé.
A ese tipo de personas no se refiere a esto. Ese tipo de personas muy melancólicas, que por todo lloran, que son muy sensibles, que van al cine y ven la de Avengers y lloran, ven la de Hachiko y lloran, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Entonces, obviamente no se refiere a ese tipo de lloro, ¿va? Y recordemos que esta bienaventuranza no es una invitación para llorar, de lloren, sino es una descripción. Se está describiendo a los que ya están llorando, no a una invitación a lloren y lamentense. Es una descripción, ¿ok? Muy interesantemente, la palabra que se usa aquí para los que anotan es pentoutes. Yo pienso que así se eleva. Esta palabra en griego viene de un verbo pentín y significa lamentarse, afligirse, estar derrumbado totalmente, llorar, estar hasta de duelo. En el Nuevo Testamento esa es una palabra poco usada, aparece 9 veces en esta misma formación, 9 veces, y lo que habla esta palabra es de un estado de tristeza sumo, el más profundo, el más elevado. ¿Cuál es ese estado de tristeza más elevado, hermanos, que podemos experimentar como seres humanos? Yo pienso que la muerte, como dice Isra, es el punto del llanto más profundo que una persona siente para un ser querido, ¿no? Imaginen la muerte de un hijo, o de un padre, o del esposo o la esposa, de un desapego donde ha muerto esta persona que amamos, y esa clase de lamento, esa clase de lloro es el que se usa para esta palabra pentoutes. En el griego se usaban muchas palabras para hablar de la tristeza y del lamento, pero Jesús aquí de manera muy intencional usa esta palabra para referirse a la clase de personas a la que está haciendo una referencia. No es un lamento de que, ay, me pegué y me dolió, no es un lamento de que, ay, vi algo que no me gustó y yo estoy llorando, sino es un lamento tan profundo que es solamente comparable con la muerte de un ser querido. ¿Ok? En la Septuaginta, ahí leo lo que dice en pantalla, es la palabra que se usa respecto al luto de Jacob por creer muerto a José, algo de lo que decía nuestro hermano. Cuando Jacob se entera de que José ha sido despedazado según sus hermanos por animales, Jacob entra en un profundo duelo y quizás obviamente, ¿cuántos días creen que lloró Jacob por José? ¿Un día? ¿2 días? Fueron varios días. Muchísimos días, hermanos. De hecho, fue tanto así que cuando les pidió de José que llevaran a Benjamín, Jacob dice que se sintió también muy pesado de, voy a perder a mi otro hijo. O sea, el dolor era profundo en la vida de Jacob. También esta misma palabra se usa para el llanto y el duelo de David por la muerte de su hijo Absalón, donde incluso los soldados le decían, oye, el que te perseguía ya ha muerto, ¿no? ¿Por qué estás llorando de esta manera? Y todas estas cuestiones, ¿no? Un llanto desconsolador, un llanto profundo, la muerte, hermanos, de una persona. En el griego no hay palabra más fuerte que la que se está usando aquí, pentoutes. Entonces, en el tiempo y es más, hermanos, el tiempo de la palabra pentoutes es un verbo presente activo. ¿Qué significa esto? Que es un tipo de lamento que es constante, continuo, profundo, que está presente, que te acompaña constantemente todo el tiempo. Imagínate estar lamentándote toda la vida por esa situación. Esa imagen que tienes mental de una persona todo el tiempo cabizbaja, llorando, lamentándose porque ha perdido un familiar querido, esa es la misma idea y la fuerza de este texto. Una persona que está constantemente en luto. Y eso es lo que dice el texto. Bienaventurados los que lloran, de esa clase de lamento. Un lloro, un lamento como de luto, un lloro y un lamento como de un luto constante, y Jesús dice que esos serán consolados, ¿verdad?
Entonces, sí vamos hasta ahí, ¿claros, hermanitos? Adelante. Me recuerda mucho a Rico y Lázaro cuando en el versículo 25 dice: pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Muy bien. Si ponemos en un sentido negativo la bienaventuranza, ya lo hicimos una vez, ¿cómo sería de forma negativa? Hay de aquellos que no lloran, porque ellos no serán consolados. Ay de aquellos. Y en palabras si podemos usar la palabra más fuerte, malditos serán aquellos que no lloran, porque lo que les espera es una desconsolación total. Nunca serán consolados. ¿Ok? Forma negativa. Va. Estos que lloran de esta manera es lo que se refiere a Jesús. Y la tercera y última parte de esta composición gramatical es, pues ellos serán consolados. Solamente estos que están en esta condición de tan profunda de duelo y de lamento, como de luto, recibirán consolación. Solamente ellos. La palabra para aquí, consolados, viene de la palabra en griego parakaleo. Parakaleo. ¿Y qué significa, David, ahí en la pantalla? Rogar, alentar, infundir ánimo, pedir, suplicar, consolar, confortar, animar. Para está compuesta por dos palabras. Para, alguien que está puesto como la de parábola, algo que se pone junto a. Y leo o caleo es alguien que es llamado. Entonces alguien que es llamado a pararse junto con. ¿Para qué? Para hacer eso, rogar, alentar, infundir ánimo, pedir, suplicar, consolar. A veces pensamos que consolar es como solamente la idea de, ya pobrecito, aquí estoy contigo, ya, a ver, ya, llora. Pero esta palabra, hermanos, es mucho más que eso, lo incluye. Pero es más que eso, implica la idea de, levántate, no te quedes ahí, continúa, mira esto y mira lo otro, y le recuerda muchas cosas, lo anima a seguir adelante. Eso es la palabra de parakaleo. Serán consolados. Alguien que es llamado a ponerse junto con para realizar todas estas acciones. El texto entonces dice: dichosos, alegres, felices, aquellos que se lamentan con un duelo de luto, pues ellos serán consolados. ¿Va? Hasta ahí llegamos con las composiciones gramaticales. Respondamos algunas preguntas que parte de ella la dijo Rodo. La primera pregunta que quiero hacerles es: ¿cuáles serían las razones de una persona que está en tal condición de lamento? ¿Cuál sería la razón de eso? ¿Alguien quiere opinar, pensar o compartir? ¿Cuáles serían las razones de ese lloro? Se puede decir que el sermón de monte está enfocado en el reino, ¿no? Claro. Entonces, en el contexto puede ser que lloran por causa del reino. Sin duda. Por, no sé, por la persecución que van a enfrentar, las pruebas, las aflicciones, no lo sé. Ok, muy bien, ahí tenemos una idea. Ahí lo conectó con el reino, ¿no? Llora a causa del reino. Sin duda, pues, estos bienaventurados están en el reino, ¿verdad? Y lloran pues su motivación es el reino, en algún sentido. ¿Alguien por acá o por acá? ¿Alguien más? ¿Cuáles serían las razones de este lamento? También cuando llegamos al arrepentimiento y al reconocer el pecado de uno, y pues es una tristeza que llega a uno. Muy bien. Exacto. Vamos a ver algunas causas, hermanos, para que veamos por qué razón estas personas están en tal agonía. ¿Ok? Inciso A. ¿Cuál es la razón de este lloro? Inciso A. Lloran por su pecado personal, sienten la profunda separación que ha causado entre Dios y ellos y reconocen su miseria espiritual, así lloran por verdadero arrepentimiento. 2 Corintios 7:10. Vayan a sus Biblias, vamos a buscar este pasaje. Esta es la primera razón, un lloro como de luto, cuando nos enteramos y nos damos cuenta de la santidad de Dios
y mi pecado contra este Dios que es 3 veces santo. Segunda de Corintios 7:10, el que lo tenga lo puede leer. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Hay una tristeza que Dios está tratando de guiar a todos sus hijos. ¿Es lo que el texto dice? Más o menos dice. Hay una tristeza que es conforme a la voluntad de Dios. Hay una tristeza que Dios mismo está tratando de que los demás puedan llegar a este sentido que estábamos viendo aquí en este pasaje. Y esta tristeza nos guía al arrepentimiento. ¿Qué implica el arrepentimiento? ¿Por qué nos arrepentimos? ¿En qué momentos alguien se arrepiente? Cuando nos damos cuenta del estado de muerte en el que estamos sin Dios. ¿Ok? ¿Del estado de muerte acá? Sí, cuando alguien hace algo que está incorrecto, La idea gráfica es el arrepentimiento, vamos hacia una dirección, allá está el reino y la voluntad de Dios, y entonces el arrepentimiento que quiere causar en nosotros Dios es, fíjate que estás en contra de mi voluntad, fíjate que tú estás separándote de lo que es mi voluntad, y quiero que te des cuenta de esto, y que esto produzca en ti este lamento de haber ofendido mi reino, mi voluntad, mis mandamientos, y entonces voltéate y lamentate por haber hecho eso. ¿Por qué? Porque si, hermanos, nos damos cuenta de que hemos ofendido a aquel que ha dado todo por nosotros, que nos ha bendecido de tal manera, siendo creyentes o incrédulos, entonces esto debería provocar, ¿cómo es posible que yo haya sentido este resentimiento contra tal hermano? Porque en última instancia, ¿contra quién pecamos cuando adquirimos este resentimiento contra las personas? ¿Contra Dios? ¿Cómo es posible que yo haya hecho esta mentira a esta persona? Dios me ha visto. Y entonces la idea es hemos fallado contra Dios. Adelante. Bueno, no, es parecido como lo que le pasó a Job en los últimos capítulos cuando él reconoce la gloria de Dios en quién era él. Exactamente. Esta primera razón es la razón cuando nosotros volteamos a ver a Dios y vemos el camino que habíamos tomado y decir a Dios, Señor, perdóname porque te he fallado, te he ofendido. Y esto debe de provocar en nosotros lamento, hermanos. No deberíamos nosotros de ser condescendientes y decir, sí está en contra de la voluntad de Dios, pero pues bueno, ¿qué le voy a hacer, no? Sino esto debería provocarnos en nosotros, he ofendido a Dios, no he hecho su voluntad. Y por eso estas personas están en lloro. ¿Ok? Esto se puede obviamente traslapar con lo que vimos la semana pasada de los pobres en espíritu. Aquellos que se dan cuenta de que están pobres delante de Dios y que entonces ahora se lamentan de su condición. ¿Se dan cuenta? Se pueden unir estas dos. Y de hecho todas se unen. Segunda razón, hermanos. ¿Por allá querían comentar algo? ¿Quieres comentar algo? Bueno. Inciso B, de cuáles serían las razones de este lloro, lamento. Le voy a pedir a alguien de por acá que pueda leer, por favor. Inciso B. Lloran por los pecados de otros o por el estado pecaminoso de la sociedad en general. Jesús, por ejemplo, lloró sobre Jerusalén y al llegar a la tumba de Lázaro. Es un lamento que no solamente es de mí con Dios, sino es un lamento que también se extiende a los demás, de ver cómo mi hermano o mi hermana ha ofendido a Dios, o cómo la sociedad está cada vez más en declive, y cómo es que la sociedad está cada vez más ensimismada, obviamente en sí mismos, y se están perdiendo de la bondad de Dios, del amor de Dios, y se están simplemente ellos lastimando, dañando, hermanos. Es increíble, hermanos, ver cómo la sociedad cada vez va más en declive, y la idea de este lloro es, Señor, ¿no? Mira esto, mi vecino, mi hermano, mi hijo, mi papá, mi familia, lo que sea, se está perdiendo del gran amor que tú tienes, Dios mío. Y es un lamento que proviene de esto. Les voy a leer lo que dice aquí un autor. Dice, quien se ha quebrantado ante Dios en fe y arrepentimiento,
ha sido inundado por el Espíritu de Dios y conoce el derramamiento del amor de Dios en su corazón, por lo cual no puede contemplar ya el mundo con una manera fría e indiferente. El Espíritu de Dios le ha sensibilizado. Ahora, palabras como simpatía o compasión adquieren para él un valor mayor. Ya no recibe un perverso placer morboso por ver el sufrimiento ajeno, sino que lo llora. Lo llora. Cuando Jesús vio a Jerusalén, ¿qué hizo Jesús cuando vio a Jerusalén en un momento? Él dice que lloró, se lamentó. Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise atraerte como la gallina lo hace con sus pollitos y tú no quisiste? Él se estaba lamentando por el desprecio hacia Dios. Lloran por los pecados de otros. Por lo tanto, hermanos, no deberíamos estar contentos de ver que una persona cristiana cae en pecado y que diga, qué bueno que le pasó, justamente lo que merece. No deberíamos estar contentos. Debería haber una mezcla también de lamento, de que te ha fallado Dios. Ahorita en redes sociales hay un pastor muy reconocido para algunos, se llama Steve Lawson. Es un pastor, yo escuché varias predicaciones de él, es americano. Y este pastor llevaba 5 años, es lo que dicen algunos, en un adulterio con una mujer. 5 años. Apenas se destapó esta onda. Y muchas personas se levantaron y dijeron, qué bueno, les decíamos que el ala reformada tiene muchas cosas malas. Pero yo decía, ¿cómo nos podemos regocijar por la caída de una persona? Deberíamos de lamentarnos. Sí, debemos de mantenerlo en disciplina, ¿verdad? Él no puede volver al ministerio, obviamente. Puede ser restaurado como un hijo de Dios, pero no podríamos gozarnos por el pecado de otros, los que lloran por esta causa. Último inciso. Ahora de acá, ¿alguien puede leer el inciso C de las razones del por qué lloran? De Lili, ¿puedes leer por favor? Lloran porque el alma humana se conmueve ante eventos tristes y también por las tribulaciones temporales y otras pruebas en la vida cristiana. Eso es lo que decía Rodo acerca de la vida del cristiano. Vamos a pasar por momentos difíciles, hermanos. Quizás ahorita estamos en un momento bonito, en cierta forma, pero en otros países, hermanos, está en la persecución otros cristianos, gente está muriendo por su fe, están separados papás de hijos y etcétera, y obviamente esto causa lamento, lloro, aflicción. La vida cristiana incluye lágrimas, incluye aflicción, incluye negarse a nosotros mismos, incluye decirle no al pecado, incluye muchas cosas, incluye lágrimas, hermanos. No es un jajaja y jijiji, aunque los hay, pero también incluye lágrimas, tribulaciones temporales. Muy bien, estas son algunas de las razones, hermanos, que podemos decir acerca de por qué estas personas están llorando con un lamento profundo. Siguiente pregunta que les también podemos hacer el pasaje, porque lo que termina el pasaje es diciendo, estos que lloran por su pecado personal, que lloran por el pecado de los otros, que lloran por el pecado de su vida cristiana en el reino, ¿qué pasará con estos? Serán consolados. ¿Cómo será esta consolación? Aquí les menciono algunas cosas. Esta consolación será dada por Dios. ¿Quién es aquel que se coloca y que se llama para estar junto con esta persona en luto? El primerito, Dios mismo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cómo se le llama al Espíritu Santo en Juan capítulo 16, me parece? El Consolador. ¿Cómo se llama a sí mismo en ese contexto a Jesús? Vendrá otro Consolador, él mismo se llama el Consolador. Segunda de Corintios capítulo 1 se llama al Padre de toda consolación. El Padre es llamado Consolador, el Hijo es llamado Consolador, el Espíritu Santo es llamado Consolador. ¿Y cómo será entonces nuestra consolación de estos que lloran? Será dada por Dios. Dios es el que nos va a consolar. Inciso B, ¿cómo será esta consolación? Será en el tiempo presente. Es lo que dice el pasaje. Seremos consolados en vida. ¿Ok? Tercer inciso. ¿Cómo será esta consolación? Será dándonos aliento, esperanza, consuelo y valor. Es Dios mismo, a través de todos sus medios de gracia,
que Dios va a consolar a esta persona en este luto para infundirle aliento, ánimo y esperanza de saber, sí, este es un lamento, sí, has pecado contra mí, pero para eso, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo, y que si tú vienes en arrepentimiento y fe, yo te recibo nuevamente. No estás lejos de mí. El Espíritu Santo viene a consolarnos, a recordarnos su palabra, a darnos aliento, esperanza, valor, para levantarnos y decir, sí, caí como David, pero fiel es Dios. Y levantarnos y volver nuevamente al camino. Inciso D, ¿cómo será esta consolación? Será plenamente con la segunda venida de Jesús. Será dada por Dios en el tiempo presente, será dándonos aliento, esperanza y consuelo y valor para continuar adelante, y será plenamente en la segunda venida de Jesús. Acompáñame a ese pasaje que está ahí de referencia. Apocalipsis 21, 3 al 4. Apocalipsis capítulo 21, versículo 3 al 4. Apocalipsis 21, 3 al 4. ¿Lo tenemos? Les voy a leer, hermanos, porque tengo la Biblia, Nueva Biblia de las Américas. Y dice así, síganme con la vista. Entonces oí una gran voz del cielo, una gran voz que decía desde el trono: la habitación, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. ¿En qué momento se va a cumplir esta descripción, hermanos? En el texto dice, cielos nuevos y tierra nueva, en la era venidera. Y el texto dice que Dios nos va a consolar, ya no va a haber más lágrima, más dolor, más muerte, más clamor, porque en ese momento será la plenitud de la consolación. ¿Y cuál será la consolación? Que Dios habitará en medio de nosotros. Esa es la consolación. Dios está con nosotros. Dios está presente con nosotros. Ya no más por fe, sino de forma experiencial, consciente, está con nosotros. Le veremos como Él es. Esa es la consolación que señala Apocalipsis. 4 cosas entonces de cómo será esta consolación. Por lo tanto, ¿qué significa esta bienaventuranza? Le voy a pedir aquí a Onan si pueden leer lo que está ahí en pantalla. ¿Qué significa esta bienaventuranza? Adelante. Los que lloran son los pobres en espíritu, quienes han llegado a ser agudamente conscientes de su propia falta en cumplir la voluntad del Rey. Las lágrimas manifiestan un sincero arrepentimiento y deseo de reconciliarse con su Señor. Ellos, y solamente ellos, serán consolados. Eso es lo que significa esta bienaventuranza, hermanos. Aquellos que se han dado cuenta de su miseria espiritual, se han dado cuenta de su no conformidad actualmente con Cristo, se han dado cuenta que todavía hay pecado en ellos que debe ser quitado, que debe ser mortificado, se han dado cuenta de que no están todavía como deberían de ser, y eso es la mayor tristeza del cristiano. Todavía no somos lo que seremos, pero sin duda ya no somos lo que fuimos, ¿no? Entonces, esa es la idea de los que lloran, los que lloran. Y lo que Dios promete es, yo los voy a consolar, yo voy a estar con ellos, a través de todas las cosas que vimos hace un momento. Muy bien, avancemos. ¿Alguien quiere decir algún comentario? ¿Alguna cosa? ¿Todo bien? ¿Sí? En el catecismo de Heidelberg, un catecismo cristiano, por los años 1600, 1500, la primera pregunta en este catecismo, que catecismo significa preguntas y respuestas, ¿no? Dice lo siguiente: ¿cuál es tu único consuelo? Ese es nuestro tema, consuelo, tanto en la vida como en la muerte. Este era un catecismo que se trataba de que se podían aprender y aprender la respuesta. Y dice la respuesta: que yo, con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo, que me libró del poder del diablo, satisfaciendo enteramente con su preciosa sangre por todos mis pecados, y me guarda de tal manera que sin la voluntad de mi Padre Celestial, ni un solo cabello de mi cabeza puede caer. Antes es necesario que todas las cosas sirvan para mi salvación. Por eso también me asegura por su Espíritu Santo
la vida eterna y me hace pronto y dispuesto para vivir en adelante según su santa voluntad. Ese es el único consuelo que tenemos. ¿Sale? Después lo pueden buscar ustedes en internet. Muy bien, hermanitos, estamos casi por terminar. Como de manera práctica, hermanos, hagamos el mismo ejercicio que la semana pasada. Quiero que piensen en algunos ejemplos ilustrativos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, de personas que lloraron de esta manera que hemos visto, o de personas que lloraron pero no de esta manera que hemos visto. ¿Sí me doy a entender? Personas como los que vimos en esta bienaventuranza que lloran de esta forma, o personas que deberían haber llorado, o personas que lloraron incorrectamente, no de esta manera. No sé si me doy a entender un poquito. ¿Sí? ¿Sí? Ok, tomen un momentito para pensar en alguna historia en la Biblia, en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, que ejemplifique esto de forma negativa o de forma positiva. Ok, les doy 5 segundos. Ya, acabo en 5 segundos. Vamos a ver una historia de por aquí, de por acá y de por acá, ¿va? Entonces, de por aquí, ¿alguna historia que ejemplifique o que nos recuerde esto mismo que vimos en la bienaventuranza? Varón, te veo con ganas. ¿No? Puede ser Job. Ok, a ver, explícamelo un poquito. Job, cuando se da cuenta de su condición, aunque a pesar de que se le había caracterizado como un hombre muy justo, pero él casi al final del capítulo él reconoce su pecado y en el versículo 5 del capítulo 41 dice: de oídas ya había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y quiero imaginar que tenía algún sentimiento pues relacionado a Exacto. ¿Quién provocó y causó que Job llegara a esa conclusión? Dios mismo. Fíjate que lo que Dios quería hacer con esta historia de Job era que Job pudiera reconocer su necesidad de Dios y que pudiera llorar y no jactarse de su justicia propia, ¿no? A veces Dios nos va a meter en ciertas circunstancias para provocar en nosotros tal clase de lamento que no teníamos y reconocer que necesitamos mucho de Dios, ¿no? ¿Alguien más quisiera decir algo por acá? ¿Gloria? También en la de Primera de Pedro, cuando Pedro les escribe a los de Capadocia de la Gracia, en el Primera de Pedro 3:14 dice: pero aún si sufren por hacer lo correcto, Dios va a recompensarlos. Entonces estaban sufriendo por la persecución, pero la esperanza de Pedro los alienta a poner sus ojos en Cristo y que en Él van a ser recompensados por las ocasiones. Exactamente, lo que decía también Rodo acerca del reino, ¿no? Sufren por causa del reino. No les dice ahí, no, dejen de llorar, sino, ni modo, es parte de nuestra vida en este momento y vamos a llorar. Por eso es que los textos también van a decir, llorando con los que lloran, riendo con los que ríen, ¿no? Porque hay un momento para llorar y un momento para reír, ¿no? Muy bien. Hora de por acá, hermanitos, ¿alguien? ¿Alguien? El ladrón que está con Jesús crucificado reconoce su injusticia espiritual, ¿no? Y es consolado por Jesús porque en ese mismo rato le dice: hoy mismo estarás en el reino. Exactamente. Un ejemplo bien, llevándolos hasta último momento de nuestra vida, en donde esta persona realmente, en su lamento de decir, nosotros justamente hemos pecado y somos pecadores, pero este no ha hecho ningún mal, ¿no? Acuérdate de este pecador cuando vengas en tu reino, ¿no? Está reconociendo su miseria, está obviamente lamentándose, etcétera, ¿no? ¿Alguien más? Sí, yo me acordé de la historia de Elí y sus hijos. Ok. Cuando, pues obviamente Dios le dice: sabes qué, tus hijos son siervos míos, pero han estado blasfemando y haciendo pecar al pueblo, ¿no? Metiéndose con mujeres en el mismo templo. Y Elí, cuando Dios le dice a Samuel lo que va a pasar con sus hijos, la respuesta de Elí, primero de Samuel 3:18 dice:
Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada, lo que Dios le había dicho, ¿no?, sobre los hijos de Eli. Entonces Eli dijo, Jehová haga lo que bien le pareciere, pero en ningún momento él le estorba a sus hijos, sino simplemente les pregunta, oye, ¿por qué están ustedes actuando de esta manera? Sin embargo, jamás en ningún momento denota esta historia que él lloró por lo que sus hijos estaban haciendo contra Dios. Exactamente, lo que tenía que haber pasado con Elí es, he pecado contra Dios, y en ese contexto cultural, la ceniza, ¿no? Y ¿cómo se llama? El cilicio, ¿no? Que es el abrigo, lamentarse, mostrar su duelo delante de Dios, de que realmente había ofendido a Dios, y tenía que remendar el caso, y no lo hizo. Un ejemplo negativo, de que tenía que haber llorado y lamentándose. ¿Alguien más antes de que pase yo a los ejemplos que yo pongo? Cuando Pedro niega a Jesús, muy buena. llora. Exactamente. Total. También Judas, pero pues ambos lamentos son muy distintos. Exactamente, bro. Ese es el ejemplo, creo que bien claro. Los dos lloraron de formas diferentes, y solamente uno fue consolado y el otro nunca más consolación. Pudiera haber tenido aquí muchos bienes esta persona, Judas, por ejemplo. Pudiera haber vivido aquí un cielo en la tierra, pero se le asegura que después, cuando esté delante de Dios, total desconsolación. Nada. Infierno total. Muy bien, gracias. Aurelio, ¿sería el último? La imagen que da cuando cuando dice que Jesús lloró, y pues lloró por ver la condición de las personas que lo estaban apoyando, la condición espiritual de las personas. Así es. Jesús varias veces va a llorar, y una de esas es esa. Yo la forma en cómo lo veo es de que Jesús lloró también incluso por ver las consecuencias del pecado, ¿no? En este caso la muerte, la aflicción, todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, muy bien. Aquí yo pongo algunos ejemplos. El lamento de Esaú. El texto, la Biblia nos dice que, en Hebreos, nos dice que Esaú lloró por haber perdido la bendición de parte de su padre, ¿no? Pero ese lloro, aunque dice que lo procuró con lágrimas, nunca pudo volver a obtener lo que quizás pudo haber sido suyo. Porque esa es la misma idea que estamos viendo aquí. Llegará un punto en aquellos que no lloraron de una forma correcta, que nunca van a poder ser consolados jamás. El lamento de Esaú. Otra persona, Faraón. ¿Ustedes creen que haya llorado en la 10ª plaga? ¿Se lamentó por su hijo? ¿Fue un lamento de luto? Sí, pero ¿fue el lamento de estos que se llaman bienaventurados? No, porque después vemos que nuevamente se endurece y persigue al pueblo de Israel, obviamente blasfemando contra Dios y todo esto. Personas que tenían que haberse lamentado de una forma correcta, pero no lo hicieron. Y otro ejemplo, de forma positiva, la mujer que lloró a los pies de Jesús. Esta mujer reconoció su bajeza, reconoció su necesidad de Dios, de Jesús, de Dios, y la vemos ahí llorando, llorando, llorando y lamentándose, e incluso Jesús va a decir, déjenla, porque esta mujer va a ser recordada por muchas personas cuando se predique el evangelio del reino de Dios. Y aquí tenemos la razón por qué podemos recordar a esta mujer. ¿Ok? Muy bien, hermanos, gracias por sus participaciones. Por lo tanto, el llanto siempre es una característica del estado normal del cristiano. Hay mucho por lo que el creyente tiene que llorar: por su falta de conformidad a Cristo, por nuestra propensión a desviarnos de Cristo, por la falta de comunión con Él. Y la idea básica de todo esto es que entre más cerca viva el cristiano de Dios, más va a llorar por todo lo que le deshonra. Entre más cerca estoy de la luz, más cuenta me voy a dar de mis pecados en nosotros. Y eso es lo que Dios va a decir: eso quiero limpiarte, y eso entrégamelo, y eso entrégamelo. Tú eres mi hijo, eres santo, eres amado por mí, pero mientras más te expones a mi luz, más te vas a dar cuenta de lo que necesitas cambiar en ti y que solamente yo te puedo ayudar. Pero el llanto
va acompañado de la consolación, que nos anima, infunde aliento, nos fortalece, nos limpia y nos da esperanza, y podemos decir, junto con Pablo, acompáñame un pasaje, Romanos 7, 24 al 25. Yo pienso que Romanos capítulo 7 es el ejemplo, o ejemplifica, así lo veo yo, lo que es la experiencia de un cristiano en ciertos momentos. No es toda la vida del cristiano, pero sí hay momentos como estos. Romanos 7, 24 al 25. ¿Lo tenemos? Se los voy a leer a ustedes, hermanos. Pablo empieza a decir, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué va a decir esta declaración Pablo? Porque en los versículos pasados va a decir, hay cosas que no me gustaría hacer, pero las termino haciendo y no están en contra de la voluntad de Dios. Y Pablo, es ese momento cuando el cristiano va a decir, no tenía que haber hecho eso. Tenía que haber perdonado, tenía que haber dicho la verdad, tenía que haber dejado estas conversaciones por WhatsApp. Estoy deshonrando a Dios. Soy un miserable. Habiendo yo recibido el perdón, el amor, el favor de Dios, su misericordia, su bondad, le he ofendido a Dios. Y Pablo dice, soy un miserable, porque si yo he recibido esto de parte de Dios, yo debería estar continuamente haciendo su voluntad. Lo que algunos autores, comentaristas llamarán ese secuestro express, ¿no? No es toda la vida del cristiano que todo el tiempo estaba experimentando esto, pero sí hay momentos en los que nos sentimos así, y después Pablo dirá en el versículo 25, por lo tanto, gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. La idea es por medio de Jesucristo que Él me consuela, me fortalece, me infunde aliento para sacudirme el polvo del pecado y levantarme, porque soy verdaderamente libre. Romanos capítulo 5, ¿no? Capítulo 6. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo la ley de Dios, pero con otro, con la carne, a la ley del pecado. Pero gracias doy a Jesucristo, que me da valor, que me da fortaleza y que me ayuda a levantarme y a luchar contra el pecado una y otra vez. Gracias a Jesucristo, que esto no es lo que determina mi salvación, porque Él ya me ha perdonado, me ha salvado, me ha amado, me ha hecho libre. ¿Ok? Muy bien, hermanitos. Con esto, leemos ahora nuevamente Mateo 5:4. Dice el texto, bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Y las preguntas de reflexiones entonces serán, ¿eres tú, yo, uno de estos bienaventurados? Hermano, hermana que estamos aquí, que ven a la transmisión, ¿lloras cuando has ofendido a Dios? Hermano, hermana que estamos aquí, ¿lloras por el camino de muerte por el que va el mundo sin Dios? ¿Intercedes por ellos? ¿Les hablas? ¿Les predicas? ¿Lloras por su condición? Son preguntas que tenemos que reflexionar en nosotros, hermanos. Muy bien. Vamos a hacer una pequeña oración para terminar y ahorita comentamos otras cosas. Señor, te damos muchas gracias por este momento que nos das de estudio breve acerca de esta bienaventuranza. Te pido que podamos reflexionar en nuestros corazones, Señor, si esta es una descripción de quién soy yo. Y si no es así, Señor, poder ir a ti, Señor, y poder lamentarnos y llorarnos por las cosas que debemos lamentar y llorar, Dios. Y levantarnos y dirigir nuestros pasos nuevamente hacia ti, Señor. Tú nos amas y tú nos guías a una tristeza que conduce al arrepentimiento, Dios. Así que danos esa tristeza, Señor. No nos dejes en pecado. No nos dejes, Señor, en nuestras rebeliones, Dios, sino guíanos al arrepentimiento y a llorar por nuestro pecado, Dios, con la esperanza de ser consolados por ti, Dios. En el nombre de Jesús, amén. Terminamos.